Bien, y bueno, siguiendo un poco con el tema, eh, ya nos entramos desde lleno en bueno, la formulación de la curva de Phillips. ¿Sí? Phillips escribió en 1958 su artículo que ha dado luz prácticamente a todo este desarrollo, en donde estima, ¿sí?, una relación empírica entre, fíjense, una tasa de variación de los salarios monetarios, ¿sí?, una tasa de variación de los salarios monetarios y la tasa de desempleo, ¿sí? Pero fíjense que no hay un modelo teórico de fondo, simplemente hay una estimación de una relación empírica entre lo que podríamos decir, bueno, es la inflación medida a través de los salarios monetarios y la tasa de desempleo, ¿sí? Hay tres hipótesis que se derivan de la curva de Phillips y tienen que ver con la tasa de variación. En primer lugar, que esa tasa de variación de los salarios monetarios depende de la tasa de desempleo y que esa relación es convexa y no lineal, como lo vamos a ver ahora. Lo segundo es que esa tasa de variación entre los salarios monetarios o en realidad la tasa de variación de los salarios monetarios depende también de la tasa de variación de la tasa de desempleo, es decir, ¿cuál es la diferencia con lo primero? Que lo primero en realidad lo que me está diciendo es que una relación que si tengo poco desempleo, en principio como es no lineal, voy a tener que, digamos, para incrementar un poco el desempleo, voy a tener que reducir o para reducir mucho la inflación, bueno, hay que reducir mucho la inflación para incrementar en un punto el empleo o viceversa, para reducir el desempleo en un punto voy a tener que, si tengo bajo desempleo, voy a tener que, digamos, estar dispuesto a aceptar una mayor tasa de inflación bastante grande. Ahora bien, respecto al segundo punto, la diferencia está en que en este caso estamos mirando el nivel de la tasa de desempleo, ¿sí? Estamos mirando el nivel de la tasa de desempleo, en este caso estamos mirando la variación de la tasa de desempleo. Entonces, digamos, en auge, la variación de la tasa de desempleo puede ser mayor a, digamos, la disminución o en realidad la variación que podría llegar a sufrir estando en una recesión, ¿sí? Pero para una misma tasa de desempleo, dependiendo si estamos en una recesión, la tasa de variación de los salarios monetarios puede ser diferente, ¿sí? La tercera hipótesis que nos plantea o que se deriva, digamos, Phillips, es que la tasa en salarios monetarios se va a ir influida por la variación o por la tasa de variación de los índices de precios al por menor o al consumidor, ¿sí? Entonces, por ejemplo, digamos, W, que para nosotros van a ser los salarios, digamos, influye o se influye por el incremento de los precios, porque en realidad se tiende a compensar un poco el costo de vida o esas ganancias en la productividad. Phillips estimó esta relación empírica entre tasa de variación entre los salarios monetarios y la tasa de desempleo para datos lo fue tomando como, digamos, diferentes cortes a lo largo de los años, 1861-1913, 1913-1948, 1948, 1957. ¿Para qué país? Bueno, para Gran Bretaña, ¿sí? Es un dato de Gran Bretaña y básicamente trató de encontrar esa relación. Lo importante de todo esto es que Phillips no presentó una teoría, ¿sí? No presentó una teoría sobre qué hace o cuál es el trasfondo de esta relación, sino que simplemente, digamos, se ajustó, digamos, se enfocó en ajustar algún tipo de curva a estos datos, ¿sí? Por modelarlo a estos datos y encontrar alguna relación, ¿sí? Entre ellas, entre estas dos variables.
bueno, así se vería básicamente una curva de Phillips, ¿sí? Una curva de Phillips se vería de esta manera, en donde, fíjense que en los ejes que tenemos, esto es la tasa de variación del salario monetario. Básicamente está compuesta, es la variación de W respecto al tiempo sobre W. Entonces, esto es cómo varía o cómo crece el salario monetario en el tiempo. Y aquí tenemos en el eje de las abscisas la tasa de desempleo representada por U, ¿sí? Entonces aquí tenemos niveles. Fíjense que, bueno, si los salarios monetarios no varían, si varían cero, o sea, hay un nivel incluso de tasa de desempleo bastante alto. Para un mismo nivel de tasa de desempleo tenemos 2 puntos, que esto tiene que ver con efectivamente lo que veríamos con la segunda hipótesis. Si la tasa de variación del salario monetario es diferente tanto en una recesión como en un auge y una recesión, va a ser diferente, y tenemos puntos que están sobre la curva. Aquí hay una cuestión que tiene que, digamos, entender que en general los datos de los países, como es una relación estimada, no van a estar sobre la curva, sino que posiblemente sean puntos que están, algunos están por ahí, otros no. Casos como estos, son puntos que básicamente los datos están por ahí. Esta es una curva que en general es un promedio de todas las curvas habidas y por haber que ajustan a estos datos, y por lo cual se llega a una relación con eso. Entonces, en general, digamos, cada punto es un año en particular, como es un año en particular, con combinación de desempleo e inflación entre cada, digamos, para el país, ¿sí? Entonces, eso es una forma de ver la curva de Phillips, que en general lo vemos. Nosotros eh, lo que vamos a hacer es tratar de reemplazar esto por, por esto, o bien por la inflación, digamos, ¿sí? La inflación la llamamos PIB, o simplemente la simbolizamos con esto, y esto para nosotros es la relación, o es la curva de Phillips, tal y como la solemos conocer nosotros a esta relación, ¿sí? Después tenemos hay relaciones que se conocen, que tienen que ver con la curva de Phillips, que relaciona digamos, la inflación y relaciona el nivel de actividad de la economía, que también la vamos a ver, y que más bien tiene que ver con la oferta agregada. Si bien Phillips solamente se dedicó a estimar la curva, básicamente lo que hizo Phillips fue mostrar en 1958, con datos de Gran Bretaña, que uno podía intercambiar inflación y desempleo, es decir, podía, si se quiere, elegir algún punto de la curva y poder situarse ahí en ese punto, ¿tá? O sea, un policymaker podría elegir dónde estar en ese punto, y podría decir, yo quiero tener tanto desempleo, entonces tengo que tener, o estar dispuesto a obtener tanto nivel de inflación, ¿sí? Esa relación negativa que hay entre la tasa de variación de los salarios monetarios, o la inflación medida por los salarios monetarios, y digamos, la tasa de desempleo, no hubo, digamos, una teoría de trasfondo, simplemente, digamos, Philip lo estimó esa relación, ¿sí? Nada más que eso. Digamos, ¿cuál es el aporte? Bueno, que existe un trade-off entre eso, y nosotros podemos básicamente elegir el punto, y la discusión de fondo es si esa relación es estable o no a lo largo del tiempo. ¿Quién fue, digamos, el que pudo aportar, digamos, teoría a esta relación?
bueno, fue el trabajo de Lipsey, fíjense, 2 años más tarde, el que aportó un poco de teoría a esta cuestión, ¿sí? Su planteamiento es, bueno, existe una relación directa entre la tasa de variación de los salarios monetarios. Fíjense, esto que está aquí, como lo escribí, lo mencioné antes, es W, ¿sí? W puntito, vamos a llamarlo. Recordemos que nuestra curva de Phillips, o la curva de Phillips, cuando la estimó el propio Phillips, era algo como esto. Hay una relación negativa entre lo que es la inflación medida por los salarios y la tasa de desempleo. Entonces, Lipsey lo que dice es, ok, bueno, partimos, en realidad lo que hay que estudiar es el mercado de trabajo, y para fundamentar esta relación negativa o inversa, en realidad voy a establecer que hay una relación negativa entre, o lineal, relación directa y lineal, entre la tasa de variación de los salarios monetarios y el exceso de demanda que hay en el mercado de trabajo, ¿sí? Esto es el exceso, esto es exceso, ¿sí? De demanda en el mercado de trabajo, ¿está? No es otra cosa, esto que está aquí, no es otra cosa que, no sé si se acuerdan, el subastador de Balrad, ¿no? Cuando hay un exceso de demanda, entonces va subiendo los precios de forma tal de tratar de cerrar digamos, ese exceso de demanda en el mercado para que se vuelva a equilibrar o vaciar el mercado, ¿sí? El problema aquí es que este exceso de demanda no es observable, es decir, cuando digo no es observable es que yo no lo puedo ver, digamos, no puedo ver, digamos, esta magnitud no la puedo ver, no la puedo observar, ¿sí? Es algo que no podemos ver un exceso de demanda en ningún mercado. Entonces, lo que hay que hacer es tratar de encontrar una proxy o una variable que esté muy relacionada a este exceso de demanda, menos teóricamente, de forma tal de que se muevan juntas. Y lo que específicamente encontró Lipsey es que en realidad la tasa de desempleo está relacionada con el exceso de demanda, y esa relación es efectivamente inversa, ¿sí? Esto es una relación inversa también aquí, porque esto es una relación positiva, es decir, esto es así, y esto que está acá, el signo es una relación negativa, ¿sí? Cuanto mayor es el exceso de demanda en el mercado de trabajo, entonces la digamos, tasa de desempleo es menor. Es decir, cuanto mayor es el exceso de demanda en el mercado de trabajo, entonces menor es la tasa de desempleo. Y eso tiene lógica, tiene mucha lógica. Es decir, mayor es el exceso de demanda en el mercado de trabajo, entonces más puestos de trabajo hay para las personas que quieren trabajar, entonces más personas van a encontrar trabajo. Hay más puestos de trabajo que las personas que están buscando. Entonces el desempleo debería caer. Caso contrario, si digamos, hay más personas buscando puestos de trabajo de los puestos de trabajo que hay, entonces hay más desempleo. Entonces, básicamente con esta fundamentación es entender cómo opera el mercado de trabajo en esta relación entre lo que es digamos, la inflación y el desempleo, pero la inflación de vuelta medida como variación o tasa de variación de los salarios monetarios. Tenemos la curva de Phillips, ¿sí? La curva de Phillips no es otra cosa que esto que está aquí, ¿sí? Esta ecuación que está acá, es la curva de Phillips, solo que dentro de lo que es el exceso de demanda de trabajo va a ir la función J de U, ¿sí? Por lo tanto, vamos a tener una función como esta, que va a ser la tasa de variación de los salarios monetarios, es una función H de U, donde H de U es específicamente J, el parámetro J por la función J de U, ¿sí? Entonces, básicamente aquí, lo que vemos acá es que tenemos la curva de Phillips y tenemos
teoría puesta en esa relación, ¿sí? Sabemos que, bueno, cuando la demanda de trabajo, digamos, aumente, si no se mueve la oferta, entonces, básicamente, eh, hay un movimiento, hay un primer exceso de demanda en el mercado de trabajo, eso va a aumentar los salarios monetarios, entonces va a incentivar a las personas a trabajar más, aumenta el empleo, al aumentar el empleo aumenta la producción, y ese aumento en la producción básicamente satisface, si se quiere, el primer aumento de la demanda agregada, con lo cual aumentan los precios también, digamos, ese tirón de la demanda agregada hizo que, o por curva de oferta, si se quiere, aumentando el nivel de empleo y la producción, eso está asociado a un mayor nivel de precios. Y ese mayor nivel de precios, digamos, está relacionado negativamente con la tasa de desempleo. Al fin y al cabo, entonces tenemos en la cabeza un modelo teórico de cómo opera esta relación empírica. Fíjense que la explicación del IPSEI se basa en una ilusión monetaria o en cuestiones que básicamente o por alguna institución los trabajadores no pueden recuperar parte del salario real, digamos, porque lo que está pasando acá, lo que está pasando en esta relación es que cuando nosotros decimos que, por ejemplo, estamos en un punto como este que está aquí, estamos en un punto A, y nosotros decimos pasamos al punto B, aquí, efectivamente el punto B está asociado a una menor tasa de desempleo, ¿sí? Pero esa menor tasa de desempleo está asociado a un mayor nivel de inflación de salario monetario. Entonces, esto que se da aquí se basa, esta caída en el desempleo se basa en una caída del salario real. No hay mucha explicación. El salario monetario efectivamente aumenta, pero no aumenta lo suficiente como para que contrarreste el incremento de los precios. Por eso, digamos, aumenta el nivel de empleo, ¿sí? Y ese nivel de empleo es el que hace caer la tasa de desempleo. Esa es la explicación. Fíjense que es un contexto más bien keynesiano, fíjense la época del trabajo del IPSEI, es una explicación más bien keynesiana de cómo se obtiene básicamente el ciclo económico, cómo se deriva el ciclo económico, cómo se piensa el ciclo económico. Está básicamente digamos, fundamentado con teoría keynesiana detrás de todo esto. Bueno, para entender un poco cómo opera, digamos, esto del IPSEI, está el diagrama, esto está sacado específicamente debajo. Fijémonos un poco aquí. A ver, me ordeno un poco, perfecto. Fíjense que lo que está representado aquí en el panel A está representado esa primera función que habíamos dicho, la primera formulación del IPSEI. El IPSEI dice que hay una relación directa y lineal entre el crecimiento de los salarios monetarios y el exceso de demanda, entonces el exceso de demanda de trabajo. Fíjense que efectivamente eso es lo que vemos aquí. Si el exceso de demanda es es un menor exceso de demanda, esto le corresponde a un salario o tasa de crecimiento del salario monetario, tasa de variación del salario monetario. Esto, si el exceso de demanda de trabajo es mayor, entonces le corresponde una mayor tasa de variación del salario monetario. Y o sea, a medida que nos vamos desplazando, la variación del salario monetario, la tasa a la que varía el salario monetario, se va haciendo cada vez mayor. Este exceso de demanda del mercado de trabajo se proyecta básicamente en una relación 45 grados, un espejo, lo cual este espejo, o sea, el panel B, digamos, la figura B, el ciclo de espejo, para tratar de relacionar cuál
es la tasa de desempleo. Fíjense que aquí lo que yo tengo es la función J, la tasa de desempleo. ¿Cuál es la tasa de desempleo? Que se corresponde con con este exceso de demanda de trabajo en el mercado de trabajo, que está relacionado con aquí, con esta tasa de variación del salario monetario, ¿sí? Y vemos que esto era una relación inversa, tal como la habíamos visto que la derivada de J, ¿sí?, era negativa, había una relación inversa. Fíjense que específicamente cuando lo vemos, hay un exceso de demanda de trabajo como este. Eso está relacionado con esta tasa de desempleo, ¿sí? La tasa de desempleo, y esta tasa de desempleo está, digamos, si yo lo proyecto, combino. Lo que necesito, acuérdense la curva de Philip, lo que tenía es la tasa de desempleo y la variación del salario, la tasa de variación del salario monetario. Entonces ya tengo los dos puntos, aquí tengo la tasa de desempleo y aquí tengo la tasa de variación del salario monetario. Entonces he proyectado esos dos puntos en un espacio de tasa de variación del salario monetario y, digamos, desempleo, obtengo un punto como este que está aquí, ¿sí? Y de repente, si básicamente quiero aumentar el desempleo a un punto como este, que básicamente está relacionado a esta tasa de variación del salario monetario, entonces lo que tengo es una mayor tasa de desempleo, que esa tasa de desempleo está asociada a este exceso de demanda de trabajo, y que ese exceso de demanda de trabajo básicamente termina siendo este que está aquí, ¿sí? Entonces, eso es la manera de entender cómo está compuesto, cómo se relacionan estas dos funciones, esta función por un lado, y básicamente la función J por el otro, del modelo teórico de Lipset. Fíjense que si no hay, digamos, si no hay digamos, si el exceso de demanda de trabajo, o sea, si la tasa de variación de los salarios monetarios fuera cero, ¿sí?, por lo tanto no hay exceso de demanda de trabajo, entonces estamos aquí, y ese punto también le corresponde una tasa de desempleo, y esa tasa de desempleo en realidad está relacionada con un desempleo friccional, o bien debido a las imperfecciones del mercado de trabajo, que aquellas personas que están cambiando, que están buscando nuevos trabajos, digamos, nuevos trabajos en la economía, ¿sí? Este es el modelo teórico del Lipset para explicar un poco cómo funciona la curva de Philip. Ahora bien, lo que nosotros necesitamos es tener una relación entre la tasa de inflación y desempleo, porque eso es básicamente la curva de Philip, ¿sí? Bueno, un poco la pregunta es cómo hacemos eso. Bueno, lo primero es que tenemos que pasar de una relación que está dada de esta manera, ¿sí? Tenemos que pasar de eso a algo como esto, ¿tá? O, ¿sí? Tenemos que pasar a eso. Bueno, entonces planteemos, o lo que se plantea es partir de una situación de competencia perfecta y un empresario maximizador de beneficios. Ya lo sabemos que la condición de la demanda de trabajo o el equilibrio de la empresa se da, digamos, si el salario monetario es igual al valor de la productividad marginal del trabajo, lo cual si yo a esta función que está aquí, a esta función o a esta igualdad, lo tomo el logaritmo, aplico el log, lo que voy a tener es esto que está aquí, ¿sí? Donde I nuevamente es la productividad del trabajo, ¿sí? Esa productividad del trabajo básicamente
es esto que está aquí. Así que, bueno, la variación del salario monetario está compuesta, ¿sí? La tasa de variación a la que varía, o la tasa a la que varían los salarios monetarios, está compuesta de la tasa a la que varían los precios y de la tasa a la que varía la productividad. Pero nosotros, para ser más sencillo, lo que vamos a suponer es que la productividad no va a cambiar, ¿sí? A lo largo de nuestro modelo vamos a suponer que la productividad no varía, es siempre la misma. Si la productividad no varía, entonces la variación de los salarios monetarios es pura y exclusivamente por variaciones en el nivel de precio, por lo cual tengo la igualdad que necesitaba, entonces la variación de los salarios monetarios es igual a la variación del nivel de precios, por lo tanto puedo reemplazar lo que antes era la variación del salario monetario por la variación en el nivel de precios y efectivamente tengo la función que anteriormente quería, ¿sí? Que es la relación, con esto cumplo con la relación que me permite tener la tasa de inflación, ¿sí? La variación del nivel de precios y la variación o la tasa relacionada con la tasa de desempleo. Y esa relación es una relación negativa. Y es una relación negativa no convexa y no lineal, tal como veníamos heredando de esta relación que la marcamos aquí con Phillips y después lo terminamos de marcar con Lipschitz, ¿sí? Y esta es una curva de Phillips. Efectivamente, esto que está aquí, esto que está acá, es la curva de Phillips. Esta es la curva de Phillips que nos va a expresar una relación negativa, es una relación negativa entre la tasa de inflación y la tasa de desempleo, que es básicamente como nosotros la conocemos, derivada a partir de un proceso de maximización de beneficio en un contexto de competencia perfecta y suponiendo que la productividad no varía a lo largo de a lo largo del desarrollo de nuestro modelo, ¿sí? ¿Cuál es la implicancia de todo esto para los policy makers de la época o de la economía de los 60? ¿Sí? Digamos, de la macro de los 60. Acá vamos a poner, esto es como la macro de 1960. 60 en adelante, ¿sí? Pero es la macro de 1960. ¿Cuáles básicamente las implicancias para estos policy makers? Bueno, efectivamente las implicancias es que, fíjense que esta es la curva de Phillips, ¿sí? Vamos a ponerlo acá. En general yo le llamo CP a la curva de Phillips, ojo que CP también puede ser corto plazo, pero aquí lo llamamos CP a la curva de Phillips. Bueno, esta es la curva de Phillips. Fíjense que hemos reemplazado aquí, es la misma relación anteriormente vista entre la tasa de inflación, entre la tasa de crecimiento de los salarios monetarios y la tasa de desempleo. Bueno, aquí lo tenemos expresado como nosotros nos gustaría y como básicamente se suele ver, que es la tasa de inflación y la tasa de desempleo, y que la relación es negativa. Bueno, ¿cuál es la implicancia? La primera de las implicancias es si esto es permanente, digamos, ¿sí? Si esta relación o esta curva es permanente, si esta curva de Phillips es permanente, entonces, como policy maker o como, digamos, hacedor de política, lo que puedo hacer es, puedo elegir cualquier combinación, o sea, puedo estimar eh, en cualquier día que me levanto, puedo agarrar y estimar la curva de Phillips y puedo encontrar cuál es la combinación, ¿sí? Que deseo, ¿sí? Es decir, suponiendo deseo una tasa de inflación bastante baja, entonces, bueno, digo que esta es la tasa de inflación, digamos un 2%, entonces para tener un 2% necesito tener una tasa de desempleo del 9%. O bien digo, no, la tasa de desempleo me parece, del 9% me parece un poco bastante elevada, entonces posiblemente
me gustaría tener una tasa del 5%, pero a costa de una inflación más elevada, de un 4%, ¿sí? Esa es la primera conclusión, ¿sí? Los policymakers pueden elegir dónde ubicarse. Y de hecho, ese es el pensamiento que reinó durante esa época, ¿sí? En las cuales, a partir de los trabajos de Solow, porque lo primero que hace es, escribe Philip, plantea esta relación, estima Lipset la formula teóricamente, y Solow y Samuelson estiman para Estados Unidos esta relación. Entonces, ¿cuál es la recomendación de política económica que podrían llegar a sacar a partir de esto? Digamos, la respuesta es, bueno, puedes elegir dónde querés ubicarte. Entonces podés conducir a la economía. Si fijémonos que, supongamos que la economía argentina está en el punto A, ¿sí? La economía argentina está en el punto A, y esta tasa de desempleo de X%, supongamos que esto es X%, no es deseable para los policymakers. Entonces dicen, no, yo quiero transitar la economía hacia el punto B. ¿Por qué? Porque el punto B tiene una combinación de tasa de inflación y desempleo más deseada para mí, porque tiene un menor desempleo, pero bueno, yo sé que tengo que llegar a una mayor inflación como un 12%. Bueno, pero entonces puedo conducir la economía para llegar a esto, es decir, aplicar políticas expansivas de demanda, expansivas, políticas de demanda agregada expansiva, que conduzcan la economía desde A hacia B, ¿sí? Puedo transitar todo. Entonces, es algo, digamos, si se quiere, maravilloso, en el sentido de poder básicamente ubicar a la economía en cualquier punto que está ahí, y hacer política económica en función de esa curva, ¿sí? Porque ese era el pensamiento que, digamos, reinaba en ese momento, ¿sí? En el sentido de decir, bueno, tengo una curva de Phillips y puedo estar jugando, ¿sí? Es decir, puedo aceptar mayor desempleo, pero si necesito bajar la inflación, entonces sé que puedo bajar la inflación, pero a costa de mayor desempleo. Me aplico políticas de demanda agregadas contractivas, entonces sé que eso me va a permitir disminuir el nivel de precio, disminuir el crecimiento en el nivel de precio, pero la consecuencia de eso, el costo de eso, es asumir una mayor tasa de desempleo. O bien, si la tasa de desempleo es muy elevada, entonces los policymakers podrían decir, bueno, no es deseable para la sociedad, bueno, aplicamos la política de demanda más adecuada posible para transitar, llevar desde el punto A hasta el punto B a la economía que tiene una tasa más baja de desempleo. Entonces, pensar de esa forma en la economía y al hacer macroeconomía o la política macroeconómica es bastante revelador, y eso es lo que ha sucedido. Se ha hecho política macroeconómica en función de esta curva de Phillips, ¿sí? ¿Por qué sucede, digamos, por qué sucede estas cuestiones? Digamos, ¿por qué me puedo ir desde A a B? Digamos, ¿por qué me puedo ir desde A, me puedo ir hasta B? ¿Qué sucede? Bueno, lo que sucede es que cuando uno termina digamos, cuando nosotros vamos al fundamento teórico, al de Lipset, lo que nosotros estábamos mirando es que efectivamente los trabajadores, vamos a ponerle L aquí, L son trabajadores, se fijan en el W, ¿sí? Se fijan en el salario monetario y no en el salario real. Por lo tanto, sufren de alguna ilusión monetaria, ¿sí? Sufren de alguna ilusión monetaria. Entonces, funciona como cualquier modelo que iniciaron en este sentido, una política monetaria o una política, sí, una política de demanda, digamos, expansiva, lo que me permite es incrementar el nivel de demanda agregada, me genera un exceso de demanda en el mercado, un exceso de demanda de bienes, eso implica
ajustar los precios, eliminar ese exceso, el aumento de precio hace que aumente la demanda de trabajo, el aumento de la demanda de trabajo crea un exceso de demanda en el mercado de trabajo, eso hace subir los salarios monetarios. Al subir los salarios monetarios, como los agentes solamente están mirando los salarios monetarios para decidir cuánto trabajo ofrecer, lo que perciben es que aumentó el salario monetario, por lo tanto pueden destinar mayor cantidad de horas de trabajo al mercado de trabajo, entonces aumenta la cantidad de horas en el mercado de trabajo, aumenta el aumento del empleo está relacionado con un aumento en el nivel de producción, y básicamente hemos podido pasar desde el punto A al punto B. El aumento del empleo está relacionado negativamente con la tasa de desempleo, es decir, aumenta el empleo, cae la tasa de desempleo, ¿sí? Aquí no se incorpora, como vimos en el modelo clásico, no se incorpora todavía el salario real. Entonces estamos pensando en un ambiente keynesiano. La gran pregunta es, si esto es permanente, entonces efectivamente puedo hacer política monetaria de manera muy sencilla, puedo hacer política económica de manera muy sencilla, tratando de elegir la combinación. Estimo una curva de Philip, elijo la combinación deseada y hago las políticas necesarias para llevar la economía a esa combinación que quiero, de inflación y de desempleo. Si eso es permanente. Lo segundo, o lo que sería es, si eso no es permanente y eso es transitorio, verdaderamente estamos ante algún problema. Si qué es transitorio, si este trade-off, ¿sí? Si este intercambio entre inflación y desempleo simplemente funciona a corto plazo, entonces estamos un poco jodidos porque a largo plazo no vamos a poder explotar este intercambio, pasar desde A a B, ¿sí? Y más aún, si incluso ni a largo plazo ni a corto plazo existiera esta posibilidad de trade-off, entonces estamos bastante confundidos, porque lo único que vamos a lograr es efectivamente no cambiar la tasa de desempleo y simplemente cambiar la tasa de inflación de la economía. O sea, lograr el equilibrio en el cual partimos con una tasa de inflación mayor o con una nominalidad mucho mayor. Al fin y al cabo, fíjense que lo que estamos mirando acá es un fenómeno monetario, como es la inflación, con un fenómeno real, ¿sí? Entonces, lo que en el trasfondo estamos diciendo que esta tasa de desempleo, al fin y al cabo, se puede ver influenciar, tasa de desempleo, que es un fenómeno real, por un fenómeno monetario. Y esa es la discusión de si es permanente o es transitorio esta cuestión, ¿sí?